Entonces, vamos con lo que tengo para hablar el día de hoy, que estoy seguro que Dios me dio esta palabra. Y ayer estar saliendo en pantallas, es una bendición siempre estar acá. Gracias a mis pastores. No sé si me estén viendo ahorita, pero si me ven más a rato, muchas gracias. Siempre es una bendición, es un encuentro de emociones estar acá. Un poco emocionado, un poco nervioso, un poco feliz. Es un encuentro, es un choque de emociones, pero siempre es una bendición y un honor. Entonces, mi título es este. Di conmigo, no lo permitas. Una vez más, no lo permitas. Y es que el enfoque de este mensaje viene justamente de la canción que estábamos cantando. Dios habla de muchas formas, Dios habla en el pensamiento. Y a mí la semana pasada, desde antes de saber que yo iba a tocar, predicar el día de hoy, Dios me habló con esta canción. Específicamente, quemó los otros amores. Hizo como un boom en mi vida, hizo un eco en mi corazón y dije, quemó los otros amores. Porque sabes, iglesia, tenemos otros amores. Y ahorita con este mensaje lo vamos a ir viendo. Y cuando comenzamos, chicos, la vida cristiana, vemos las cosas de una diferente forma. Cuando somos recién nacidos en el cristianismo, vemos a Dios de una forma, vemos que Él es bueno, Él nos bendice. Pero conforme nuestra vida cristiana se va haciendo más madura, ¿ok? Vamos perdiendo, o hay circunstancias de la vida que nos hacen perder, di conmigo, el primer amor. Cuando somos nuevos cristianos, decimos, Dios, te amo mucho, gracias porque me rescataste del alcoholismo, gracias porque me rescataste de la drogadicción, del adulterio, gracias, Señor Jesús. Y estamos en nuestro primer amor muy fuerte, enfocados en Él, sirviendo. Pero a medida que nos volvemos un poquito más maduros, las punzadas de la vida, ¿sí o no? ¿Verdad? Hacen que nos desenfoquemos de Él y que perdamos nuestro primer amor, ¿verdad? Al principio sentimos ese fuego en el corazón, una llama ardiendo en nuestro interior y un amor que se desborda todos los días, todos los días. Tenemos ganas de hablar de Jesús, tenemos ganas de manifestar su palabra, ¿ok? De predicar de su nombre. Pero con el pasar de las cosas, si no avivas la llama, di conmigo, se va a ir apagando. ¿Ok? Entonces, acompáñame conmigo a Apocalipsis 2, del 1 al 5, en la TLA, ¿ok? Las historias que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿ok? Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, creo que ya muchos lo han escuchado. Las historias que vamos a ir viendo hoy, sí, son historias conocidas, pero son historias poderosas que tienen un mensaje muy profundo. Entonces, Apocalipsis 2, vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: yo sostengo las 7 estrellas en mi mano derecha y camino entre los 7 candelabros de oro. Pon atención a lo que te voy a decir. Y vean cómo Dios se expresa de la iglesia de Éfeso. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido, ¿qué dice ahí? Muchas dificultades. ¿Cuántos de aquí han tenido muchas dificultades, verdad? También sé que las has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo. Y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente y por desobedecerme has sufrido mucho. Pero aún así no te has cansado de obedecerme. Sin embargo, di conmigo, hay algo que no me gusta de ti. Yo imagino a Dios triste. ¿Y por qué me has dejado de amar? Te he bendecido, Éfeso. ¿Por qué perdiste ese amor a mi nombre? Y hoy Dios nos está hablando. Haces las cosas, pero ¿amas a Dios? ¿O hay otros amores en su lugar? Y dejar el primer amor no fue un día para otro, iglesia. No hoy salimos de aquí, ya nos acostamos
Me levanto y ya no amo a Dios, ya no quiero saber nada de Él. No, es sutil. Digo conmigo, es poco a poco. Situaciones de la vida nos desenfocan de la presencia y por eso perdemos el primer amor. Y cuando nos damos cuenta, nos parecemos a Sansón. Cuando vemos, la presencia ya no está con nosotros. ¿Y desde qué momento ya no está con nosotros? Pues quién sabe. ¿En qué momento perdiste ese primer amor, iglesia? La iglesia de Éfeso fue así, poco a poco. Servían, pero mientras servían hubo algo. Ídolos se fueron levantando en el corazón de la iglesia de Éfeso. Y el corazón ya no estaba enfocado en Dios, ahora estaba enfocado en otras cosas. Afanados en el servicio, como por ejemplo una Marta, que en vez de atender a Jesús, como lo hizo María, Marta se afanó en el servicio, servía, y su corazón se apartó de Dios y perdió ese primer amor. No permitas que tu amor por Dios se apague. No lo permitas. Di conmigo, no voy a permitir que el amor por Dios se apague. No lo permitas, porque es decisión tuya. No es que alguien venga y me haga dejar de amar a Dios. Es decisión tuya. ¿Qué decides? ¿Seguirlo, amarlo? ¿Vas a seguir a amarlo o vendrás, servirás sin ganas? Lo sientes insípido el servicio, ya no lo disfrutas. No me levanten su mano, pero yo creo que muchos aquí se pueden identificar con eso. Que entramos como en un ciclo donde las cosas siempre son lo mismo y simple y sencillamente la pasión ya no está. No lo permitas, iglesia. No lo permitas. La siguiente frase es: puedes hacer muchas cosas para Dios y al mismo tiempo estar lejos del corazón de Dios. Podemos estar aquí, allá, en muchos ministerios, pero el corazón ya no ama a Dios. No permitas que la costumbre sustituya la pasión. Muchos seguimos orando, muchos seguimos sirviendo, muchos seguimos congregándonos, ¿verdad? Pero ya no aman como antes. ¿Alguien se identifica? No me levante su mano. ¿Amas como antes? ¿Amas al Señor como cuando lo conociste? Esa es mi pregunta para ti. ¿Lo amas? ¿Lo amamos verdaderamente? ¿O simple y sencillamente ha entrado la familiaridad? Y aguas con la familiaridad. Porque eso, la familiaridad, hace que perdamos todo temor a Dios, toda honra a Dios. Porque ya estamos tan familiarizados. Lo vemos como un amigo a Dios. Que si no vengo un día, no pasa nada. Si sirvo de una forma X, no pasa nada. Ya sé que, total, muchas veces lo he hecho así y Dios me sigue bendiciendo. Aguas con la familiaridad. Porque la familiaridad nos hace perder toda honra a Dios. Y ya no lo hacemos como antes. Y ya no lo hacemos como al principio. No permitas, repito, que la costumbre sustituya la pasión. No lo permitas. También no permitas quedarte donde estás. Dios dice en Apocalipsis 2, en el versículo 5 dice: por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer. Acuérdate de cuando lo conociste, cómo orabas fervientemente, cómo intercedías por tu familia, cómo venías, adorabas, te postrabas. Acuérdate. No permitas quedarte como estás. Si el amor por Dios ya no está, dile: Dios, vuelve a encender mi corazón. No quiero ser como antes. No quiero ser el mismo de ahorita. No permitas quedarte donde estás. Vuelve a pensar cómo era tu comunión con Él, cómo orabas, cómo adorabas, cómo dependías de Él para todo. No permitas que esa llama se apague. Iglesia, no seamos permisivos. Perdóneme por la expresión, pero no seamos facilotes.
No seamos facilotes. No cedamos ante cualquier cosa que nos atraiga, porque muchos ídolos puede haber en el corazón, pero un trono solo hay uno, y es para Dios. Di conmigo: no voy a ser un facilote o una facilota. No me malinterprete, sino que muchas veces nos desviamos muy rápido, muy fácil. No nos volvamos permisivos. Cuando no hay temor y honra hacia Dios, nos volvemos, permitimos todo, normalizamos todo, ¿ok? Permitimos todo, y muchas gracias a eso tomamos malas decisiones. Porque como antes dependíamos de Dios, pero ahorita permitirnos darnos un poquito más de libertad. Dios, ¿sabes qué? No te necesito, vi que la otra vez tomé una buena decisión, me fue bien, no te consulté, entonces creo que no es necesario orar todos los días. Aguas, porque ahí está entrando esa permisividad. Estás permitiendo que el fuego se apague. No lo permitas. Y es que cuando esto sucede, hay un común denominador para nosotros como cristianos, y es que tendemos a volvernos rebeldes, tercos, desobedientes, necios. ¿Alguien dice amén a esto? No, chispa. No esperaba que lo digan, pero sí, es la verdad. Tenemos a volvernos necios, tercos, así como el pueblo de Israel. Y cuando esto sucede, cuando ya hay una terquedad en el corazón, cuando hay desobediencia, cuando hay rebeldía en el corazón, cuando Dios viene y nosotros venimos, le pedimos algo a Dios y Él nos dice no. Digo conmigo, no. Cuando Dios dice no, ¿cómo que no, Dios? Y si nos estábamos apagando, ese no de Dios, ese límite de Dios, nos pega más. Y la poca llama que había disminuye. Porque a nosotros no nos gusta que nos digan un no. ¿O sí? ¿Por qué? Hay nos que son buenos. Hoy no hay trabajo, por ejemplo. Hace rato que dijeron lo de los anuncios, Chris dijo: hermanos, mañana no hay oración. ¿Cuántos se alegraron por eso? Ahí, hermanillos traviesos. Yo sé que sí, algunos se alegraron y dijeron: más tiempo para descansar. Entonces, pero la mayoría de los nos son nos fuertes que pegan a nuestro corazón. Y yo te hago una pregunta: ¿por qué no nos gusta que nos digan no? Y aquí te van. ¿Por qué no nos gusta que nos digan no? Porque, número uno, porque el no confronta nuestra voluntad. Di conmigo: el no confronta mi voluntad. Y vamos a Génesis 2, del versículo 16 al versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen lo que dice: pero el Señor Dios le advirtió. Esto es a Dios y a Adán, ¿okay? En el principio: puedes comer libremente. ¿Cómo le dijo Dios? Libremente. ¿Aquí hay un límite? No, ¿verdad? No hay límite. Le dijo: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Hasta ahí todo bien. Pero en el versículo 17, Dios le dice a Adán: excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y vemos cómo Dios le dio total libertad a Adán. No es como que Él le haya dicho a Adancito: mira, ves todo el huerto, nada de eso te pertenece. Tú vas a quedarte aquí, labrarás esta parte de la tierra, trabajarás esta parte de la tierra, y todo lo que ves, ahí se quedará. No podrás llegar a Él. No, Dios no le dijo eso. Dios le dijo libremente. Él le dio una apertura a todo el huerto de Edén. Le dio autoridad sobre cada animal, sobre cada ave del cielo. Dios fue bueno con Adán, pero sí le estableció un límite. Di conmigo: pero le estableció un límite. Y fue ese del versículo 17: excepto del árbol del bien y del mal. Adancito, todo lo que ves aquí es tuyo, pero ese árbol, mira, únicamente, Adán, ese árbol no lo puedes comer. Bueno,
¿ok? Y vemos cómo Adán, ya saben lo que pasó, rompió ese límite. Y es que el hombre muchas veces quiere bendición, pero no quiere límites. El hombre muchas veces quiere que Dios le bendiga, pero cuando Dios establece un límite y te dice, te voy a bendecir, pero ordena tu vida, hay un límite. Y no nos gusta, ¿verdad? Adán tenía de todo, iglesia. Así como tú y yo podemos estar aquí hoy en día, tenemos de todo. Adán tenía comunión con Dios, provisión, autoridad, paz, un huerto perfecto. Pero el enemigo logró que Adán y Eva se enfoquen en ese único no que Dios le puso. Dios le dio muchísimo. Si Adán, sí puedes comer de árbol, de este árbol, de este y del otro, puedes comer de todo. Labra toda la tierra, todo lo que ves aquí es tuyo. Pero el enemigo hizo que Adán y Eva se enfoquen en el único no. Y es que el problema no es el no de Dios, es la incapacidad del hombre para aceptar un límite. ¿A cuántos nos gustan los límites? A nadie, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado que dicen, que predican, rompe tu límite. Señor, rompe los límites de esta persona. A veces hay que romper límites, pero a veces tienes que respetar límites. Tenemos que ser balanceados. Y es que queremos nosotros vivir una vida buffet, ¿verdad? Todo en exceso. Todo lo que yo pueda ver es mío. Vamos, yo lo quiero. Todo en exceso. Y no nos gustan los límites. No nos gusta cuando Dios nos dice un no, porque tenemos esa incapacidad de aceptarlo, porque queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Dios le dijo a Adán sí a la provisión, sí al alimento, sí a la bendición, sí a la comunión. Solo ese no formaba parte de un 0.001% de todo lo que Dios le dijo a Adán sí. Y nos enfocamos nosotros en un no de Dios. Y eso hace que la llama, que el amor por Dios se apague. ¿Alguien se identifica con esto? Que vivimos bien, Dios nos ha bendecido, pero apenas vamos, le pedimos a Dios algo y Él nos dice no. ¿Cómo te pones? Te pones bravo, ¿verdad? Te enojas, te molestas, porque el no de Dios duele. El no de Dios duele. Y somos incapaces de aceptarlo. Y eso hace que el fuego se apague. El árbol representaba una pregunta: ¿quién decide lo que es bueno y lo que es malo? ¿Dios o el hombre? Yo te pregunto, ¿quién decide lo que es bueno o malo? ¿Dios o el hombre? ¿Quién? ¿Quién lo decide, iglesia? Dios. Dios decide lo que es bueno y lo que es malo, porque a nuestros ojos hay cosas que son buenas, pero son caminos de perdición, son caminos de maldición. Y cuando Adán y Eva comieron y tomaron de ese fruto, intentaron tomar el lugar de Dios como autoridad final. Cuando Adán y Eva entraron en rebeldía, cedieron a la voz del diablo, ellos quisieron tener esa autoridad final por encima de Dios. Y muchas veces somos así. Queremos ganarle a Dios, creemos ser más listos que Dios, queremos tener autoridad sobre Dios y mandarle: mira, Dios, a mí me haces los mandados, me tienes que cumplir lo que te estoy pidiendo. Muchas veces así somos bravos. Pero di conmigo, eso no es así. Una más, eso no es así. El orden no es así. Cada vez que rechazamos un límite de Dios, estamos diciendo: quiero gobernar mi vida por encima de ¿qué? De tu voluntad. ¿Ok? Entonces, vean cómo Satanás atacó no atacó la bendición, atacó el mandato que Dios le dio a Adán y a Eva. ¿Ok? Porque Satanás
sabe que si una persona pierde el respeto por los límites de Dios, tarde o temprano va a terminar perdiendo la comunión. Satanás lo sabe. Sabe que si ataca las órdenes de Dios, sabe que si hace que rompamos el límite que Dios ha puesto para nosotros, para nuestra familia, sabe que si lo rompemos, tarde que temprano terminaremos perdiendo esa comunión con Dios. Y di conmigo: no lo puedo permitir. Una vez más, no lo puedo permitir. No lo permitas, iglesia. No lo permitas. Y te pregunto, ¿qué límites de Dios me cuesta aceptar? A ti, ¿qué límites de Dios te cuesta aceptar? ¿A qué Dios te ha dicho que no? ¿O qué no te produce frustración? ¿Ok? El enemigo convenció a Eva de que Dios le estaba quitando algo. Pero Dios solo estaba protegiendo la comunión. Dios solo estaba protegiendo la inocencia de Adán y Eva para que esa perpetua comunión no se perdiera. Y los nos de Dios no es porque Él sea malo, iglesia. Es porque Él quiere mantener la comunión que tiene contigo. Cambia tu perspectiva. Cambia el entendimiento. Y cuando Dios te diga un no, no es porque sea malo. No es porque quizás no te lo merezcas. Quizás has hecho mucho y tú en tu pensamiento: Dios, me lo merezco, he servido, me he partido el lomo a servir. Pero cuando Dios dice un no, es para proteger la comunión. Porque sabes, Él es el más interesado en permanecer a nuestro lado, ¿verdad? Él es el más interesado en persistir. Él es el más interesado en amarnos, en querer estar con nosotros. Número 2, porque el no hiere nuestro orgullo. Cuando alguien nos dice no, sentimos que perdemos el control, ¿verdad? El problema muchas veces no es el no, sino de quién viene el no. En pocas palabras, ¿de qué autoridad viene ese no? Porque cuando una autoridad nos dice no, es porque nos está marcando un alto. Y ahí radica el problema, que en la iglesia no nos gusta estar bajo autoridad. Hay mucha gente que sufre problema de eso, de que no le gusta estar bajo autoridad, no le gusta obedecer las reglas. Y por eso cuando viene un no de nuestro pastor, de nuestro líder, nos enojamos. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el orgullo, tu orgullo, ese orgullo que ha tomado el trono de tu corazón, que el orgullo puede ser un amor que tengas. Yo no me puedo quebrantar porque hay un orgullo en mí. Yo no puedo demostrar que soy débil. A mí nadie me puede mandar. Yo lo hago como yo quiera. Y hay un orgullo que ha tomado el trono de tu corazón. Hay otros amores que han tomado el trono de tu corazón. Frases como: yo sé lo que me conviene. Nadie me va a decir nada. Nadie me va a decir qué hacer. Yo decido cómo vivir. No necesito que me corrijan. Por eso no te gusta que te digan no. Porque no respetas autoridad. Eres rebelde. Y cuando Dios dice no, el orgullo se siente confrontado. Sentimos la autoridad de Dios golpeando a nuestra vida. Sentimos como Dios golpea nuestro ego cuando Él nos dice no. ¿Ok? Como por ejemplo: no, aún no estás listo, necesitas más compromiso y fidelidad. No, ordena primero tu vida para que yo pueda bendecirte. No, necesito moldear tu carácter a través de esta prueba. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios: Dios, sácame de esta prueba, ya no aguanto, ya no puedo, es muy difícil? Y Dios te dice: no, aún no estás moldeado, aún necesito formar cosas en ti. Y Dios está trabajando. Somos barros en manos del alfarero. Y por eso cuesta ese no, porque hace que dobleguemos nuestro orgullo. Segunda de Corintios 12, del 8 al 9, en la TLA. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. 3 veces. ¿Cuántas veces le pidió el apóstol Pablo a Dios? 3.
No una, tres. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre ¿en quién? En mí. En mí. Y aquí Dios, si vemos explícitamente, Dios no le dijo no a Pablo. Le dio un batazo un poco sutil: bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. No le dijo no, pero pon a entender pocas palabras. Dios le dijo en pocas palabras: no te lo puedo permitir, Pablito, porque tu debilidad es mi gasolina para que yo me manifieste, para que yo me glorifique. Y alégrate por tu debilidad, porque en esa debilidad Dios se manifiesta, iglesia. En esa debilidad Dios se manifiesta. Dios hace cosas grandes. Por eso, cuando le vuelvas a pedir: Dios, quítame este sufrimiento, y escuches un no de parte de Dios, perfecto. Me alegro, porque entiendo que ahora tú te glorificas en mí a través de mi debilidad. Y es increíble la madurez del apóstol Pablo para seguir sirviendo a Dios a pesar de este no. Es increíble la madurez del apóstol Pablo para aceptar el no de Dios. Y muchas veces pasa eso, que somos inmaduros y por eso no aceptamos ese no. Si estuvieses tú en lugar del apóstol Pablo, ¿cómo hubieses reaccionado, iglesia? ¿Cómo? ¿Hubieras reaccionado o hubiésemos reaccionado como el apóstol Pablo? Yo quizá no. ¿Y tú? ¿Cómo lo hubieses hecho? Así con el apóstol Pablo: gracias, Dios. Gracias porque sé que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Me levanto y voy, sigo sirviendo. Claro que no. Muchos hoy, al escuchar ese no de Dios, se hubieran ido de la iglesia, porque eso puede apagar la llama del amor por Dios si no somos maduros. Escucha esto: un corazón orgulloso interpreta el no como un rechazo, pero un corazón humilde lo recibe como dirección. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana, iglesia? Casa de Rey, ¿cómo está tu corazón? ¿Tienes un corazón orgulloso o es un corazón humilde que acepta las correcciones de Dios? ¿Por qué no nos gusta que nos digan no? Punto número 3: porque confundimos amor con permisividad. A veces pensamos: si Dios me ama, debería decirme que sí. Dios, ¿me amas? Pues debes de bendecirme. Si de verdad me amas, demuéstramelo, Dios. Y lo confundimos y creemos que Dios es solo una máquina para decir sí, toma, te lo concedo, te lo deseo. Y no. A veces el amor de un padre se refleja con un no. Lo voy a repetir: a veces el amor de un padre se refleja con un no. El no de Dios, iglesia, entiende esto. El no de Dios muchas veces es protección, pero no lo entendemos. Di conmigo: no lo entiendo. ¿Y por qué no lo entendemos? Romanos 12:2 NTV dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios lo transforme ¿en qué? En personas nuevas, al cambiarles la manera de ¿qué? De pensar. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: no lo permitan. No permitan que las costumbres de este mundo te lleguen a la mente, al corazón. No lo permitas. Renueva tu mente. Eso está diciendo el apóstol Pablo. No lo permitas.
Deja que Dios transforme esa persona, ese viejo hombre. Deja que Dios lo cambie, lo transforme, lo renueve. Y dice entonces, solo entonces, si no renovamos nuestra forma de pensar, entonces no lograremos entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Pero si renovamos nuestra mente, entonces se abre una puerta, la cual es que aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Y di conmigo, para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios, iglesia? Esa es la voluntad de Dios. Si renovamos nuestra mente, aceptaremos el no de Dios, porque sabemos que la voluntad de Dios tiene estas tres cualidades. Pero por no cambiar nuestra forma de pensar, entramos en rebeldía, en terquedad y desobediencia. Por tanto, no vas a lograr alcanzar cuál es la buena. No vas a alcanzar a comprender, a entender, a conocer cuál es la buena voluntad de Dios. No lo comprendemos. Por eso nos alejamos de la iglesia. Te enojas con los hermanos, tachas a los cristianos como los peores, te enojas con el pastor, te enojas con Dios, vives amargado, y en el trono de tu corazón ya no está Dios, porque te enojaste, porque Él te dijo no. Niñerías, hermanos, son niñerías que en nuestro corazón muchas veces se van entronando. No lo permitas. Di conmigo, no lo voy a permitir. No lo permitas. Y yo te pregunto, y después de todo esto, ¿dónde quedó tu primer amor? ¿Dónde quedó tu primer amor, iglesia, después de todo esto? Si ya no tenemos el primer amor, perdemos la vista de la presencia de Dios y empezamos a buscar guía en otras cosas. Empezamos a buscar protección en otras cosas. Todo por no entender la voluntad de Dios. Y ojo, no es que Él sea malo, sino como te dije al principio, es decisión de ¿quién? Nuestra. Es mi decisión. Di conmigo, es mi decisión. No es que Él sea malo, sino que nosotros, por no ser maduros, entendimos el no de Dios como un regaño, como un límite. Y vámonos, Dios, ¿para qué te quiero? Contigo aprendí que no cumples lo que yo quiero. Me voy a otra religión, me voy a las drogas, me voy al adulterio, me voy a la fornicación, me voy a... Dios, no me prosperaste, Te pedí que me bendigas. Dios, doy mi ofrenda y mi diezmo todos los domingos, los jueves, todo te lo doy. ¿No me prosperaste, Dios? ¿Qué está pasando? ¿No entendemos el no de Dios? Nos vamos y nuestra vida queda arruinada. A raíz de eso, muchas cosas empiezan a tomar el trono del corazón. Y escucha esto. Escucha las siguientes dos frases. Lo que toleras hoy puede convertirse en el altar que mañana gobierne tu vida. Lo que toleras hoy, o sea, lo que permites hoy. Por eso te pregunto, ¿qué estás permitiendo en tu corazón, iglesia? Si lo toleras, si lo permites, si es algo ya cotidiano para ti, si es algo ya rutinario para ti, que no te pesa, que hasta te gusta hacerlo, llámese pecado, ¿verdad? Sí, eso puede tomar el trono de nuestro corazón y puede gobernar nuestra vida. Si nosotros somos tolerantes con el pecado, eso el día de mañana va a gobernar tu vida y no podrás ser próspero. ¿Por qué? Porque escucha esto: Cristo solo es Señor en las áreas que le rendimos. Señor, el que gobierna, el que establece su autoridad. Cristo solo es Señor en las áreas que le rendimos, iglesia. ¿Qué áreas necesitas rendir? ¿En qué áreas el primer amor se está apagando? ¿En qué áreas? Yo sé las áreas en las cuales yo le debo de rendir a Dios.
Yo lo sé. ¿Y tú lo sabes? ¿Estás consciente de que lo tienes que rendir? Por ejemplo, en las finanzas, ¿verdad? Él se encargará de prosperarnos si lo hacemos Señor de nuestras finanzas, si le entregamos nuestras finanzas. Él se encargará de bendecirnos, de darnos los mejores negocios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se me viene ahorita a la mente, ahorita que pasó el mundial, muchos anuncios de casas de apuestas, muchísimos, hay muchísimas de casas de apuestas. Imagínense la gente que le va bien, pero por ser ludópata, va, apuesta su dinero ahí y ahí se le va todo. Y no dudo que muchos cristianos batallen con eso, porque muchos tienen el problema con el dinero. Muchos aman al dinero, ¿verdad? Si tú, en vez de entregar, venir, traer tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias, vas y la apuestas en una casa deportiva, dime, ¿crees que Dios se agrada de eso? ¿Crees que Dios es Señor, es dueño de tus finanzas? Claro que no. Y así con muchos otros ejemplos podemos seguir. Pero te digo, Cristo solo es Señor en las áreas que le rendimos. No permitas que otras cosas tomen el lugar de Dios. No lo permitas. Y ya voy terminando, me quedan 10 minutos. Éxodo 32 del 1 al 5. Vamos a ver rápidamente dos historias, Éxodo 32 y Éxodo 33. Y vamos a ver como que dos caras de la moneda y dos formas de ser. Vamos a ver dos personalidades distintas. Éxodo 32 del 1 a 5, nueva traducción viviente. Escuchen lo que dice: el becerro de oro. Quizá ya lo escucharon, pero vamos a leerlo rápidamente. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió: quítenle a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: ¡oh Israel! Estos son los dioses que sacaron de la tierra de Egipto. Al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: mañana celebraremos un festival al Señor. Y 4 cosas que no puedes permitir según esto y según Éxodo 33, que ahorita vamos a leer. La primera cosa, y la más sencilla, la más básica, que todos sabemos: no permitas ser permisivo con el pecado. 4 cosas son las que no hay que permitir. La primera es esta: no permitas ser permisivo con el pecado. Con el pecado hay que cortar de raíz. No permitas, no te acostumbres a vivir con pecado. Si ves que tus hijos son rebeldes, están viendo lo que no deben de ver, no lo permitas. No seas permisivo. No dejes que el pecado entre a tu vida fácilmente. Porque sabes, Aarón lo permitió. Aarón permitió la idolatría. Y mi pregunta es: ¿qué rayos pasó por la cabeza de Aarón? Si él fue testigo de cómo Dios lo sacó con mano de poder de Egipto. Él vio cómo el mar rojo se abrió en 2. Él veía cómo la gloria, cómo era una nube los cubría en el día, una columna de fuego en la noche. ¿Qué le pasó a Aarón? Líder, ¿qué te pasó? Discípulo, ¿qué te pasó? Hijo de Dios, ¿qué te pasó que permitiste el pecado? Dímelo. ¿Qué te pasó? Hemos visto la gloria de Dios y aún así permitimos el pecado, así como Aarón.
¿Por qué, iglesia? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué permitimos que el pecado entre tan fácilmente? Cuando dejamos de mirar la presencia de Dios, comenzamos a fabricar sustitutos. Cuando dejamos de ver su presencia, cuando perdemos ese primer amor, comenzamos a fabricar sustitutos. Algo que nos sacie, algo que nos llene, algo que nos dé seguridad, algo que nos guíe, algo que nos dé autoridad, algo que nos dé poder. Y eso pasó con el pueblo. Dice ahí, necesitamos que alguien nos guíe. En el verso 2 dice, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. Haznos dioses. Yo imagino la presión que sentía Aarón por todo el pueblo diciendo, vamos, Aarón, haznos dioses. Ya no vemos a Moisés, seguramente se murió. Y a causa de esa presión que Aarón sintió, muy probablemente se dio a la presión del pueblo y su convicción falló. Que tu convicción por Dios no falle. No comiences a fabricar sustitutos. No busques en qué saciarte cuando lo puedes buscar en Dios. No lo permitas. No lo permitas, iglesia. No permitas conversaciones incorrectas, porque tú podrás decir, no, pues yo no pequé, pero estuviste ahí presente. No permitas conversaciones incorrectas. No permitas hábitos ocultos. No permitas que relaciones, que amistades te alejen y te aparten de Dios. No permitas entretenimiento que domine el corazón. Esos hábitos de dormirnos muy tarde, 3 de la mañana, viendo TikTok, viendo Facebook, viendo el Netflix. No lo permitas, porque son hábitos que se van entronando en el corazón. Y cuando nos damos cuenta, Dios ya no es Señor de nuestro corazón. Ahora nos postramos ante el Netflix. Ahora nos postramos ante conversaciones incorrectas. Y ya es más, somos sensibles a ese tipo de cosas. Ya es algo tan habitual de nosotros que hasta nos cuesta dejarlo, que si lo dejamos de hacer hasta nos sentimos raros, porque han empezado a gobernar tu corazón. No lo permitas. Aarón perdió el discernimiento cuando quiso agradar al pueblo más que a Dios. No pierdas el discernimiento. No permitas perder ese discernimiento. Punto número 2. La primera, no permitas ser permisivo con el pecado. Número 4, no permitas que otros amores ocupen el trono. Versículo 4 de Éxodo 32. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió, lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Oiga, este vato, imagínense el talento que tenía Aarón para hacer este tipo de cosas. No cualquiera lo hace. A veces tenemos talentos y lo entregamos para el mundo y no para el servicio de Dios, ¿verdad? A veces tenemos unos talentazos que en vez de ponerlo a la disposición de Dios y decirle, heme aquí, Dios, vamos al mundo y los empleamos ahí. Entonces, cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que el mismo Aarón esté diciendo esto, exclamando esto, si él sabía que Jehová, que Dios, que Yahweh lo sacó de Egipto, no el Dios que había hecho? El pueblo sustituyó la presencia invisible de Dios por un ídolo visible, algo que podían ver, ¿verdad? Y los ídolos modernos pueden ser dinero, éxito, redes sociales, trabajo, relaciones, imagen personal e inclusive muchas veces el ministerio, si no sabemos balancearlo, porque nos enfocamos tanto en el ministerio, ¿verdad? Y abandonamos otras cosas. Abandonamos a Dios y ya como el ministerio fluye por gracia, ¿verdad? Porque Dios nos da la gracia en el ministerio.
para hacer cualquier cosa. Él nos capacita. Ay, como vemos que ya fluye natural, el don ya fluye y el don es irrevocable, ya Dios me lo dio. Y cuando voy, oro y fluye el don. Perfecto, listo. No tengo que buscar a Dios. Ya, soy casi inmortal. Mi familia, no, solo yo estoy comprometido. Y el ministerio muchas veces igual puede llegar a ser un Dios, ¿verdad? Y eso, ¿qué es lo primero que buscas cuando te sientes vacío, iglesia? Eso muchas veces revela el altar que tienes en el corazón. ¿A qué acudes cuando te sientes vacío? Que ojo, no deberíamos estar vacíos nunca. Siempre deberíamos estar llenos de la presencia de Dios. Pero no permitas que otros amores se entronen en el lugar de Dios. 3, ya voy terminando. No permitas vivir bendecido sin que Él esté contigo. Vamos a Éxodo 33. Éxodo 33 del 1 al 3 NTV. El Señor le dijo a Moisés: váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije: daré esta tierra a sus descendientes. Y vean lo que dice Dios: enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y dice Dios: suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Y aquí viene un mensaje muy triste. Sin embargo, yo no las acompañaré, porque son un pueblo como terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Punto número 3: no permitas vivir bendecido sin que Él esté contigo. Y ahora hablamos de Moisés, que no voy a abundar tanto en él porque ya conocemos su historia, pero vemos una actitud diferente a la de Moisés, porque Dios estaba dispuesto sí o sí a bendecirlos. Su promesa la iba a cumplir, ¿sí o no? Su promesa de hacer que el pueblo de Israel entre a la tierra la iba a cumplir. El pueblo se lo merezca o no. ¿Por qué? Dí conmigo: porque Él es fiel. Él lo iba a permitir. Les iba a dar prosperidad, victoria, bendición, abundancia. Pero una cosa iba a faltar. ¿Qué era esa cosa, iglesia? Más bien, no ¿qué era esa cosa? ¿Quién era esa persona que no iba a estar ahí? Dime: su presencia. Y muchas veces podemos tener trabajo, dinero, reconocimiento, éxito personal, llámese como se llame, pero hemos perdido la presencia. Y Moisés entendió esto. Moisés lo entendió y dijo: ¿de qué me sirve tener una tierra prometida, una tierra hermosa donde fluye la leche y la miel, si tú no vas conmigo? Si tu presencia no está conmigo, ¿de qué me sirve? Y no todo lo que Dios permite, iglesia, es algo que Dios aprueba. Hay bendiciones que Dios te ha permitido, pero no significa que Dios te esté aprobando. No significa que Dios esté contento con lo que estamos haciendo o cómo estamos viviendo. No significa eso. No por vivir bien significa que Dios está conmigo. No. Israel iba a entrar a Canaán, pero Dios estaba disgustado, enojado, molesto por lo que hicieron en Éxodo 32. Y Moisés entendió tres cosas. La primera: la tierra sin Dios no era suficiente. La segunda: la bendición sin Dios no era descanso. Y la tercera: el mayor tesoro era su presencia. Es su presencia. El mayor tesoro que tú y yo podemos tener es su presencia. Moisés lo entendió. Le dijo a Dios: por favor, no los saques de aquí. Prefiero estar en el desierto con este calor, pasando frío en las noches, comer todos los días maná.
con este pueblo que viene y me demanda mucho. Pero prefiero estar aquí a estar allá sin tu presencia. La presencia vale más que la provisión. Di conmigo, la presencia vale más que la provisión. Y número 4, no permita salir de su presencia sin ser marcado. Éxodo 33 del 14 al 16. El Señor le respondió: yo, Moisés, iré contigo. Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. ¿Alguien atesora esta palabra? ¿Alguien cree esta palabra? Y di conmigo, hagamos un ejercicio y digamos, en vez del nombre de Moisés, pon tu nombre. Di conmigo, a la cuenta de 1, 2, 3. Yo mismo iré contigo, Rodrigo, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Una vez más. 1, 2, 3. Yo mismo iré contigo, Rodrigo, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? El versículo 15 dice: entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar, ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Y aquí viene algo muy, muy importante y un boom para nuestra vida. Pues tu presencia con nosotros es lo que nos separa a tu pueblo y a mí de los demás pueblos de la tierra. Lo que distinguía a Israel no era la tierra prometida, era la presencia. Por una persona, escuchen, por una persona que se consagró, que intercedió por un pueblo rebelde, terco, por una persona que no permitió entrar a la tierra prometida sin la presencia de Dios, por una persona, digo conmigo, por una persona, por esa persona, el pueblo logró entrar. Sí, ciertamente otra generación entró a la tierra de Canaán, porque no fue esta generación, pero al final de cuentas Dios cumplió, Dios prometió. Pero era esto lo que distinguía al pueblo de Israel, que al pueblo de Egipto, que al pueblo de los persas. Era distinto, era la presencia. Era la presencia lo que te distingue. No son tus éxitos, iglesia. Apréndete esto. No es la forma en la que te vistes, no es la forma en la que hablas, no es la forma en la que te expresas, no es por lo que tienes, no es por los lugares a donde vas, no es por los lugares donde comes. No, lo que te distingue de otros es la presencia. ¿Quieres ser distinto de otros? Ve a la presencia. Consume presencia todos los días. No lo permitas. Si Dios te va a bendecir, pero si Él no va a estar contigo en ese proceso, ni vayas. No vayas. Porque Moisés lo entendió, iglesia, que no importaban las bendiciones. Lo que los distinguía, lo que tenía, lo que los hacía distintos, ese sello que el Espíritu Santo nos pone en el corazón cuando aceptamos a Cristo, cuando Él viene sobre nosotros, cuando Él mora en nosotros. Es un sello que pone y que nos distingue de otros. Es la presencia. Éxodo 33:11, Nueva Traducción Viviente, dice: escuchen esto, y que con eso termino. Dentro de la reunión dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Éxodo 33:11. El Señor hablaba con Moisés, ¿cómo? Cara a cara. Como cuando alguien habla con un amigo, cara a cara. Por eso Moisés entendió que no puede haber lugar para otros ídolos. Una persona marcada por Dios habla diferente, decide diferente,
ama diferente, reacciona diferente. Y una comparación entre Aarón y Moisés. Aarón escuchó al pueblo, Moisés escuchó a Dios. Aarón construyó un becerro, Moisés buscó la presencia. Aarón edificó un altar equivocado a un toro de oro, a otros dioses. Pero Moisés en la carpa de reunión venía, se postraba cara a cara y decía: Dios, no me saques de este desierto si tu presencia no va conmigo. No me lleves a la tierra prometida, no me lleves a Canaán si tú no vas conmigo. Y es que esa era la diferencia entre Aarón y Moisés. Aarón temió perder la aceptación del pueblo. Moisés temió perder la presencia. Aarón permitió la idolatría y Moisés intercedió por el pueblo para que Dios no lo destruya. Ahora te pregunto, ¿cómo quién quieres ser? ¿Cómo quién? Yo quiero ser como Moisés, que todos los días cuando entra a la carpa de reunión pueda verlo a él cara a cara y decirle: quema mis otros amores. No voy a permitir que las bendiciones que me has dado tomen tu trono, porque también las bendiciones pueden tomar el trono de Dios. También las bendiciones, Dios me bendice, hay riqueza, hay prosperidad, hay salud. Y te enfocas en eso y ya no te enfocas en aquel que te lo dio. ¿Como quién quieres ser, iglesia? ¿Como Aarón o como Moisés?